que para el día de hoy. The learning activities for today. They use did to do questions and didn't to do negative sentences in the past tense. ¿Ok? El uso del did y del didn't, los auxiliares did y didn't, para hacer preguntas y para hacer oraciones negativas. Please pay too much attention to this class, okay? The topics for today, the past tense, of course, the past tense of verbs, and the past tense of sentences with the most common regular and irregular verbs, okay? The learning activities. ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje? Understand with the explanation of the teacher. Understand, entender el uso del did y para las preguntas y entender el uso del didn't para las oraciones negativas. Ok, si ustedes me ponen mucha atención, podemos entender esto muy bien. Ok. Okay, the simple past. The simple past, yes, no questions. Yes, no questions. What are the yes, no questions? ¿Cuáles son las preguntas de sí o no? ¿No es cierto? Ya algo les conocemos a estas preguntas porque las hemos hecho en otro tipo de oraciones. Why the name of yes, no questions? ¿Por qué el nombre de preguntas sí o no? Porque a estas preguntas les podemos responder sí o no. Simplemente de esa forma. Son preguntas que únicamente nos sirven para negar o para confirmar información. ¿Ok? ¿Qué vamos a utilizar para las preguntas? ¿Qué utilizamos para hacer estas preguntas? Vamos a utilizar el auxiliar did. En esta parte yo quiero aclararles algo, ¿sí? Quiero recordarles. Estábamos haciendo oraciones en tiempo pasado, ¿ok? ¿Qué necesitamos para hacer oraciones en tiempo pasado? Mire, necesitamos el sujeto, el verbo, pero mire lo que pasa aquí. El verbo en las oraciones afirmativas, mire el primer ejemplo, está en pasado. Mire, si le quitamos el did, que yo le he puesto ahí con azul, mire, la oración afirmativa dice, he went to the hospital. Él se fue al hospital. Él se fue al hospital. Pero, ¿qué va a pasar cuando hacemos la pregunta? Mire, aquí tenemos, le vamos a convertir a este ejemplo que tenemos aquí, de oración afirmativa, le vamos a cambiar a pregunta. ¿Ok? Dice, he went to the hospital. Ahí estamos afirmando que él se fue al hospital. Él se fue al hospital, ¿no es cierto? Ah, sí, él se fue al hospital. Sabemos que él se fue al hospital. Pero, ¿qué ocurre si no sabemos si él se fue al hospital o se fue a la escuela, a la universidad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una pregunta, ¿no es cierto? Vamos a hacer la interrogative form. Vamos a hacer la forma interrogativa, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a necesitar para hacer la forma interrogativa de esta oración? De todas las oraciones que estén en pasado y queremos convertirles en pregunta. Tenemos una oración afirmativa y queremos cambiarle a pregunta. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es utilizar, use the auxiliar. What is the auxiliar for the past tense sentences? What is the auxiliar? The auxiliar for the past interrogative, el auxiliar para el pasado en forma interrogativa, ¿cuál va a ser? Va a ser el did. Did es el auxiliar para preguntas. Pero mire, ¿qué es lo que ahí ocurrió? La oración afirmativa decía, he went to the hospital.
Es decir, que hemos utilizado el pasado del verbo ir, o sea, su forma went, ¿no es cierto? Porque went es el pasado de go. ¿Qué ocurre cuando le voy a hacer oración interrogativa o le voy a hacer oración negativa? ¿Qué es lo que va a pasar? Mire, vamos a cambiar cuando pusimos el auxiliar. Mire ahí, con letras azules. Did, ¿qué le pasa al verbo? Fijémonos, ¿qué es lo que le pasa? Mire, ¿qué es lo que le pasa? Regresa al presente, o sea, vuelve a su forma simple. ¿Por qué? Porque la regla nos dice que cuando en una oración tenemos un auxiliar, el verbo va en forma simple, ¿no es cierto? El verbo va a volver a su forma simple. En este caso, went, que era el verbo en pasado que nos estaba indicando que él ya se fue, que una acción ya se realizó, ¿no es cierto? Que algo ya se hizo, went. Pero como vamos a hacerle pregunta, vamos a utilizar el auxiliar did. We use the auxiliar did to do questions, to do the interrogative form, but something important happens there. Something important happens there. Algo importante ocurre ahí. When we have auxiliary verb in past tense, when we have the auxiliary did for questions, the verb goes in present. Algo muy importante aquí. Cuando ya tengo el auxiliar, el verbo que estaba en pasado regresa, retorna, vuelve al presente. En el primer ejemplo, ¿qué tenemos? Did he, ya no voy a poner went, ¿por qué? Porque el did ya nos está indicando que esa es una pregunta. También nos está indicando que esa pregunta está en pasado, ¿ok? Por lo tanto, ya no necesitaremos el pasado del verbo. Es así que utilizo el did de auxiliar, the auxiliary verb did, and the verb, the main verb, the principal verb goes in present. ¿Ok? Veamos los ejemplos. Did he go? Nunca voy a decir did he went. Por eso ahí está tachado. Mire, está tachado ahí. ¿Por qué? Porque lo correcto es que el verbo vuelva al presente. Que usemos la forma presente del verbo. ¿Por qué? Porque ya tenemos al auxiliar did que nos dice, esta es una pregunta. Es una pregunta. Además, esta pregunta está en pasado. Todo eso nos indica el auxiliar did. ¿Ok? El auxiliar did nos indica que esa es una pregunta y que está en pasado. Por lo tanto, el verbo ya no le necesitamos en pasado, le vamos a poner en presente. ¿Ok? Siguiente pregunta. Did she? Mire, la oración afirmativa dice, she did her homework. Ella hizo su deber. She did her homework. ¿Por qué utilizo el did? El did no es un auxiliar aquí. El did es el pasado del verbo do. Es el pasado del verbo hacer. Entonces, ¿qué dice ahí? She did her homework. Ella hizo su deber. ¿Ok? Ahora quiero hacer la pregunta. Quiero hacer la pregunta. ¿Qué es lo primero que voy a usar? ¿Qué es lo que necesito para hacer la oración interrogativa en tiempo pasado? ¿Qué necesito? Necesito el auxiliar did. ¿Ok? El did, mire, como estamos viendo aquí. Did he?
Did she? Did your dog? Did you? ¿Ok? ¿Qué nos podemos dar cuenta ahí? Que el auxiliar did no sirve para todas las personas. Para todos nos sirve el did, ¿ok? El auxiliar de pregunta trabaja con todas las personas. I, you, he, she, it, we, you, they. Es decir, todos. With all personal pronouns. Trabaja con todos los pronombres personales, ¿no es cierto? Trabaja con todos. No necesito ningún otro. Un solo auxiliar para preguntas. En pasado. Recuerde, estamos haciendo preguntas en pasado. ¿Ok? Vamos al siguiente ejemplo. Did she do? Did she do? ¿Hizo ella su deber? Mire, ¿qué es lo que yo siempre estoy recalcando? Cuando hacemos preguntas, when we do questions, we use the raising intonation. Raising intonation. ¿No es cierto? Que en clase siempre les digo, did he go to the hospital? ¿No es cierto? Siempre le hacemos así, con mucho movimiento para que ustedes se acuerden, ¿ok? Y digan, ah, en las preguntas la teacher siempre levanta el brazo porque dice, use the raising intonation. Use la entonación que sube. ¿Cuándo? En las preguntas, ¿ok? Did she do her homework? Did she do her homework? Okay. Okay. Number 3. Did your dog sleep well last night? Did your dog sleep well last night? Mire, la oración afirmativa decía your dog slept. Your dog slept well last night. Your dog slept well last night. Tu perro durmió bien anoche, la noche anterior, ¿no es cierto? Eso es si nosotros ya sabemos que el perrito durmió muy bien, pero si queremos preguntar, ¿qué vamos a hacer primero? Mire, en el espacio de adelante voy a poner el did y ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar el verbo principal, a presente. ¿Por qué? Porque está el did, ¿ok? Siempre que tengo un auxiliar, el verbo va a ir en forma presente. Number 4, example number 4. Did you get up before 7 a.m.? Did you get up before 7 a.m.? ¿Te levantaste tú antes de las 7 a.m.? Ok, ya tenemos las preguntas, ¿no es cierto? Ya hemos hecho las preguntas. Ahora, vamos a ver las respuestas, ¿ok? Vamos a ver las respuestas. Vamos a empezar con las respuestas cortas. ¿Se acuerdan qué es lo que yo les digo siempre? Las respuestas cortas equivalen a decir sí, sí, no, no. ¿Ok? No le estoy dando una respuesta completa. Las respuestas cortas se llaman short answers y las respuestas largas se llaman long answers. Okay, let's see. The first example. Did he go to the hospital? Yes, he did. Did he go to the hospital? No, he didn't. Did she do her homework? Yes, she did. Did she do, pay attention in this. Did she do her homework? Yes, she did. Did she do her homework?
No, she didn't. No, she didn't. Okay? Answers, respuestas. Short answers and long answers. Short answers, fast. Yes, no. Okay? Okay. It's correct. Do you understand? Do you understand until this? Okay. Okay, this is the simple past negative sentences. The negative sentences. Las oraciones negativas. Ok, miren, las preguntas usan el did, usan el verbo principal en presente y llevan algo importante, el question mark. ¿Cierto? ¿Qué es el question mark? El signo de pregunta. Sí les dice antes, el signo de pregunta siempre al final de las preguntas. Ok, revisemos. Did, verbo en presente, question mark. 3 important elements for the questions in past tense. These are the 3 most important elements. The number 1, did, the verb in simple form or in present, and the question mark. In the negative, for negative sentences, we use the auxiliary didn't or did not. Para las oraciones negativas, vamos a usar el auxiliar did not o su contraction de contracted form, su forma corta, su contracción es el didn't. ¿Ok? Did not and didn't. ¿Ok? For negative sentences in past tense, we use did not. For negative sentences, we use the contracted form or the contraction didn't. Okay, to do. Let's see. Let's do more examples. The number 1, I didn't play. The affirmative sentences, la oración afirmativa decía, I played. Yo jugué. I played tennis yesterday. Yesterday, ayer, el día anterior. Yo jugué tenis ayer. Pero si yo no jugué tenis, voy a decir, I didn't play. Regreso el verbo que estaba en pasado, le vuelvo al presente. I didn't play. I didn't play tennis yesterday. You worked on Monday is the affirmative. You worked on Monday. The negative, you didn't. You didn't work. Pay attention in this. Is work. Is not worked. ¿Ok? Mire, ponga atención en esto. Las oraciones afirmativas llevan el verbo en pasado. Las oraciones negativas, como ya tienen un auxiliar, regresa ese verbo al presente. Y digo, you didn't work on Monday. He didn't go. ¿Ok? Si digo la oración afirmativa, he went to the hospital. Él se fue al hospital. Pero si no se fue al hospital, voy a usar el auxiliar negativo y voy a poner el verbo en presente. ¿Ok? No se olvide de esto. Esta es una parte muy, muy importante en la formación de las oraciones negativas en pasado. He didn't go. She didn't do. I didn't play. You didn't work. ¿Ok? Don't forget it. No lo olvide. Por favor, no lo olvide. Cuando tenemos auxiliares, vamos a poner el verbo en forma simple, o sea, en presente. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que tenemos en su libro. ¿Ok? Voy a